Vamos a recibir con mucho gusto al presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, Federico Kramerman. Federico, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. Bueno, hay un campeonato nacional de quién tiene la culpa y ya la leche está recontra derramada, ¿no? Lo que sí es real, y quiero arrancar por ahí, es que mientras se colocaron millones y millones de dólares de fibra óptica, que para mí está bien, se recableó millones y millones de dólares para UTE, a OCE, y ustedes lo han reclamado en más de una oportunidad. Ayer había un artículo, lo habrás visto en domingo, no sé si era El País o El Observador, que hablaba OCE, la cenicienta. Sí. ¿Cómo viven ustedes eso desde dentro? Porque además la gente dice, tengo un caño roto hace 3 días, tengo un caño roto hace 10 días. Hay 850, creo, pendientes un poquito más, sí. O 1000, o 1200, 200, 300 por día. Y no puedo ir yo por más que me contraten. Podríamos ir a juntar basura, pero no podemos ir a un trabajo que por lo menos necesita 1 o 2 en la cuadrilla que sepan qué hacer. Exactamente. Empiezo por el principio igual. El campeonato de quién se echa la culpa nos parece una forma muy mezquina de abordar la discusión de parte de quienes lo están haciendo de esa manera, porque nadie se puede quitar responsabilidades. Por supuesto, nos toca reclamarle a quien hoy gobierna, sí, obviamente, las medidas concretas frente a la crisis, pero que la OCE ha sido relegada desde el punto de vista de la inversión en infraestructura es responsabilidad de varias administraciones para atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Vos mencionabas la comparación con la fibra óptica y demás. A la OCE se la trata como una empresa desde el punto de vista económico, ¿sí? Y se pretende que desde sus propios ingresos genere esa inversión en infraestructura. Eso es imposible. La OCE es una empresa que solo se financia con su factura, con la facturación que pagamos todos los uruguayos, cuyos volúmenes en dinero están muy por debajo si lo comparamos con otras empresas públicas. Por lo tanto, sí, lo que decimos con el nosotros, agua a nivel mundial. No estoy pidiendo suban el agua, pero si uno compara... No hay que subir el agua. Es el Estado a nivel nacional, las rentas generales del Estado, las que deberían afrontar las inversiones en infraestructura, y después nos peleamos cuál es la mejor inversión. Pero primero la definición clara. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando se construyó Salto Grande, por ejemplo, una clara obra de infraestructura para beneficio de toda la población, lo hizo de determinado gobierno, además lo usó de gusto. La dictadura. Exactamente, pero se pagó, para que nadie me discuta, lo digo, se pagó desde las rentas generales del Estado, y acá lo mismo. Cualquier obra de infraestructura grande, que estamos hablando de invertir millones de dólares, no lo puede afrontar la OCE, y debió haberse hecho, y no se ha hecho en todas las administraciones anteriores. Grande estoy hablando, porque unos van a decir, no, yo invertí en mi periodo, otros me van a salir con obras que hicieron el suyo. Y después sí, el peor problema que tiene la OCE hoy, en medio de la crisis, pero no es de ahora, es una fuerte crisis de personal, de cantidad de personal. Hemos perdido desde el 2018 a la fecha, que fue el último llamado donde entró gente, 900 era el número en diciembre, el número oficial, ya estamos en más de 1000 trabajadores, menos una empresa que tiene 3100 funcionarios presupuestados. 1000 trabajadores menos es un impacto brutal, y efectivamente mucha del agua se ha perdido en las roturas que todos ven, que se demoran en reparar en las calles de todos lados, en las calles de Montevideo. Le pedís a los vecinos, no se laven los dientes si está bien con la canilla abierta. En la esquina tenés un caño roto. Y en la esquina hay miles de litros por hora. Y como decías tú, hay una expertise que solo se adquiere en la propia empresa, pero hay que saber, estamos hablando ni siquiera un sanitario con mucho trabajo hasta que tiene que saber. Tuberías de alta presión, etcétera. Hay mucha cosa ahí, y nosotros lo que reclamamos es personal, y le estamos exigiendo en este momento al gobierno que elimine, porque lo alarmante de todo esto es que está vigente el decreto del Poder Ejecutivo, que es el presupuesto operativo de OCE, con puño y letra del presidente de la República, que tiene vigente la frase que dice elimínese el 67% de las vacantes generadas. Es decir, está vigente la reducción de personal aún. Nosotros el año pasado nos reunimos con toda la cadena de mando, desde el directorio de OCE, pasando por ministro de Ambiente, a el propio presidente de la República, el 18 de agosto del año pasado. Le dijimos, la OCE está en el límite, no se puede ni bajar más la inversión y mucho menos seguir recortando personal. Está en su límite, no hay más. No nos hicieron caso, y lamentablemente hoy una situación tan delicada como la que estamos viviendo anula la retórica, nos da la razón, no es la mejor forma de llegar a tener razón, pero evidentemente se muestra que la OCE no está soportando la situación. ¿Hasta cuándo hay agua? ¿Ustedes lo saben o tienen la misma información que nosotros? Nosotros exigimos agua dulce, digo, ¿no? Exacto, sí, agua dulce, ahí está, porque ahí está el problema. Agua dulce es las reservas de Río Santa Lucía. Se habla de entre 20 y 30 días, internamente en la OCE se habla del 30 de mayo, esto puede tener más o menos un día, pero no mucho más, ¿sí? Ya estamos a 15 de mayo. Y la gran pregunta es qué pasa el día después. Para mantener el servicio normal sin agua ya
potable, bueno, hoy ya no es potable, ¿no? Es bebible, pero no potable. Tampoco es bebible. Bueno, te digo lo que dicen las autoridades, ¿no? Y creo que pero para no entrar en una discusión que no nos llevaría a nada, es probable que la mayoría de los que pueden comprar un litro de agua embotellada ya no toman más agua, eso obviamente. ¿Ustedes sabían esto desde antes de que se dijera públicamente? Nosotros teníamos indicios de nuestros propios compañeros que en distintos puestos de la línea nos iban avisando. Las autoridades sabían esto y acá está lo preocupante, ¿sí? La gran crítica que tenemos nosotros a la forma en que se le ha comunicado a la población es que se le comunica en base a los hechos consumados. Siempre que, y tampoco se comunica, no van a encontrar un informe que diga cuál es el contenido del agua que se está suministrando, tanto en los cloruros, que es la sal, como en otros componentes. Lo que nos enteramos es cuando la OCE le pide al Ministerio de Salud elevar el parámetro permitido. Entonces ahí ya nos damos cuenta que el agua viene con más sal, por ejemplo. Lo que nos consta a nosotros es que cada vez que se pidió ya estaba ocurriendo, ¿sí? Es decir que primero suministré agua con mayor contenido y después pedí la autorización. Y así va pasando. De hecho, sí podemos constatar que eso ya está pasando de vuelta, ¿sí? En breve nos vamos a encontrar con otra solicitud de ampliar el margen. Cada vez que amplias el margen, obviamente aumentan las restricciones de para qué puede usar el agua, ¿no? Sí, estoy mirando por acá. Vos hablabas hoy en la conferencia de prensa de pedir una declaración de emergencia. Sí. ¿Qué significa qué? Como se hizo en la pandemia, que fue de determinada manera, que se declara el estado de emergencia con respecto al agua y sus consecuencias, porque acá hay que tomar decisiones, hay que comunicar a la población, primero que nada, el escenario de adelante. Insisto, ¿qué va a pasar? Vamos a darle la gracia de los 30 días que dice el más optimista que quedan, aunque lo dijeron hace unos días, así que ya son menos. ¿Qué pasa el día 31? Porque no es que dura 30 días el problema y después volvemos a la normalidad. Muy por el contrario, lo que la población tiene que saber es que después del día 30, que será fines de mayo, mediados de junio, lo que se acaba es el agua dulce. Hoy, esta sal que está viniendo es el resultado de mezclar en aguas corrientes lo que viene, con un mapita se ve esto, del norte del río Santa Lucía, con la marea del sur que llega del río de la Plata, que es el que tiene sal. ¿Dónde está esa toma? Tiene que estar muy abajo, porque no está cerca la desembocadura. 40 kilómetros de la desembocadura. Bueno, pero lo que pasa es que la sequía es una sequía de agua dulce, Seguro. Entonces es más fácil que el río de la Plata llegue hasta ahí. Siempre llega igual, pero hoy llega más. Hoy esta agua que nos llega hoy en Montevideo es una mezcla de 50-50, aproximadamente, ¿no? Mitad agua dulce, mitad agua salada. Cuando se acabe el agua dulce. La represa esa que están haciendo para que no suba esta agua, por ejemplo, que es en Belastiquí, por ahí, ¿no? Supongo un poquito más abajo. Bueno, eso es eso. La marea del río de la Plata llega y se va, llega y se va. Es una presa para que cuando se va quede un poco más. De agua salada. Sí, para que se frene. Para que se frene y poder, están previendo... Para frenar, digo, que llegue tan arriba y sacar de... No, al revés, lo contrario. Lo contrario. La quieren operar para que llegue tan bien arriba la planta y se vaya menos de vuelta. Porque lo que están previendo, evidentemente, es bombear agua que ya no es mezcla, que será solo el río de la Plata. Y ahí el contenido de sal va a ser mucho mayor, en varias veces, de lo que estamos viviendo hoy. Y de unas 10 veces mayor que el que estábamos acostumbrados cuando esto no era un problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque ella no la vas a poder tomar, ni siquiera te lo tiene que avisar, no la vas a tomar, ¿sí? No la vas a poder usar para cocinar. Incluso otros usos domésticos, como la higiene, se van a ver afectados. Y después hay otra parte que nadie dice, y son las autoridades lo que lo tienen que poner sobre la mesa, es escuelas, hospitales, centros de diálisis. Tiene que haber un plan claro porque esa agua no se la podemos suministrar. La industria. Sí, una enorme parte de los procesos productivos utilizan panificadora, agua, fideos, refrescos, cervezas. Toda la industria alimenticia, toda la industria de la bebida. Laboratorios y fábricas de medicamentos. Por un lado, seguro porque el agua potable es incluso muchas veces su propia materia prima y no pueden soportar estos contenidos de sal en sus procesos. Y después, como le está pasando a la refinería de La Teja de ANCAP, el agua también es utilizada muchas veces como el vehículo energético, es decir, el vapor que se genera en las calderas en una planta industrial es el agua y muchas veces es agua de OCE. Y las calderas no le puedo mandar agua salada porque la destrozo. Entonces, en la refinería de La Teja hoy está presente ese problema. Entonces, acá hay un impacto sanitario, ¿sí? Primero de consumo sanitario y después económico muy fuerte. No sería asombrar que algunos rubros manden gente al seguro de paro, porque no van a poder producir. Entonces, todo ese escenario, por supuesto que para nosotros es de emergencia. Dos preguntas. Cuando hoy trascendió que podría plantearse la adquisición de una planta desalinizadora, que 100, 120, 150 millones de dólares, ¿ustedes tienen algún dato con respecto? Lo vimos hoy, suponemos será para aguas corrientes. Y al igual que esta presa que mencionabas tú en
en Belastiquía, ahí para aguantar un poco más de agua en el Sí, Santa la ubiqué Lucía. por ahí de acuerdo a la información Sí, que sí, me es dieron. ahí. Esto lo resolvió el miércoles pasado el directorio de OCE. Nosotros decimos, pero llevamos meses. Nosotros trabajamos, no sé, ya sabíamos esto. O sea, Pero ustedes no tienen información, ¿se enteraron por algún no, periodista? no tengo que lo- información. Siempre ha sido un proyecto que se ha manejado. Lo irónico de esto, lo absurdo, es que es como la presa, digamos. Pero si tenías una solución para aguantar un poco más el agua, en noviembre se decretó la situación y se le dieron exoneraciones fiscales al agro, previendo la falta de agua. En enero la OCE sacó estos comunicados más punitivos, digamos, sobre cómo usamos en nuestras casas el agua. Además, es decir, nos consta que se sabe de la situación. Se la rifaron, perdón que lo diga de esta manera, a que lloviera, en vez de empezar a invertir antes. Van a hacer en tiempo récord una presa que podrían haber hecho bien, estudiado bien, ni siquiera en noviembre, por lo menos en enero. ¿Para el cuando les sindicato empezó a habría que ampliar. tener restricciones? ¿Habría que imponer restricciones? Es la situación que hay que impedir, pero para eso nosotros decimos que además de la situación de emergencia hay que convocar un comité de crisis con todos los actores, ¿sí?, para evaluar cuáles son las decisiones. Y saber, lo otro que justifica la emergencia es que también acá, bueno, lo acabas de decir vos con lo de la desalinizadora, no se va a salir de esto sin invertir dinero. Una pregunta final de ignorante. ¿Está lleno el área metropolitana de canteras? Esa agua, por ejemplo, ¿le has escuchado a algún técnico si se podría sacar de ahí, por ejemplo? Por eso planteamos que hay que tener Digo, los romanos hacían acueducto hace 2000 años, pregunto, de hay que ignorante, tener algún plan equipo concreto, ¿no? Sí, y que implique poder estudiar rápido y determinar, porque no toda el agua de las canteras a veces tiene más componentes químicos Sí, que capaz podrían que en complicarlo. algún Digamos. caso no sirven para Exacto, nada. pero lo que hay que tener es un procedimiento rápido para dirimir y para tomar esa agua o no, digamos. Eso tendría que... Lo que pasa es que nada de eso está pasando, eso es lo que decimos nosotros. No sé, o sea, esperemos que anuncien algo. Yo espero que el gobierno nacional no se sienta a esperar y la única justificación frente a la situación diga, como ya escuchamos por alguna autoridad, bueno, pero yo no puedo hacer llover. Y tal, que esa sea la respuesta de la autoridad, no nos parece improcedente. Bueno, te agradecemos por hoy, estamos atentos, además ustedes están también pendientes todo el día a día con respecto a esta situación. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Federico.